Muy buenas noches con todas y con todos. Bienvenidos a la Red Literaria Peruana. En esta oportunidad los saluda cordialmente Carmen Álvarez, presidenta actual de la Red Literaria Peruana, y quiero presentar este proyecto con mucha emoción que es Voces Disruptivas, narradoras peruanas de lo insólito del siglo XX al XXI. En esta oportunidad, esta es la segunda sesión, este es el segundo periodo que abarca los años 50. El anterior periodo que realizamos el mes de agosto fue dedicado especialmente a María Rosa Macedo y también a Amalia Puga de Lozada. En esta oportunidad queremos invitarlos a participar de este conversatorio sobre Elena Portocarrero y Sara María Larrabure. Para ello, para contextualizar un poco más a estas escritoras en torno a los años 50 y su relación con lo fantástico, tengo el honor y el agrado de presentar a dos invitadas maravillosas, investigadoras literarias muy destacadas, María Ángel Ugarelli y también Rocío Quispe-Agnoli. Voy a empezar presentando un poquito a ambas para ponerlos en contexto y procederemos después a las preguntas. Rocío Quispe-Agnoli es catedrática distinguida en William J. Beall en Michigan State University. Se especializa en autores, autoras indígenas y mestizos de América Latina y el Caribe, con un énfasis en la región andina, siglos XVI y XVIII, y desde el 2019 en ficción especulativa. Ha publicado La fe andina en la escritura, Identidad y resistencia en la obra de Guamán Poma de Ayala, 2006, Durmiendo en el agua, Cuentos, 2008, Nobles de papel, Identidades oscilantes y genealogías borrosas de los descendientes de la realeza inca, 2016, ganador del premio Flora Tristán 2017 de LASA, sección Perú, entre otros textos. Últimamente, Rocío ha publicado y ha sido editora de la antología bilingüe Quipapacha, Futurismo Peruano, Peruvian Futurist, 2023, ebook 2024, impreso por la editorial Pandemonio. Desde enero de 2020 dirige y es editora de la revista de estudios de género y sexualidades. Asimismo, contamos con María Ángel Ugarelli, de Hamilton College. Es escritora, crítico literario, artista y docente. Es licenciada en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidata a PhD en la Johns Hopkins University. Ha publicado 2 libros de cuentos, Fieras 2023 y Artilugios 2022, con la editorial independiente Hipatia Ediciones. Sus cuentos han aparecido en diversas revistas y antologías, entre ellas Esta realidad no existe, de la editorial Estruendo Mudo, así como otras compilaciones de las editoriales Aeternum, Grafos y Maquinaciones y Pandemonium. Como crítico literario se ha presentado en múltiples congresos tanto en Estados Unidos como en el Perú y ha publicado en revistas como Brumal y Latin American Literature Review. En la actualidad se desempeña como docente en la misma institución, mientras prepara su tesis doctoral sobre lo gótico latinoamericano y un tercer libro de cuentos. Muchas gracias, María Ángela y Rocío, por estar aquí con nosotras, con nosotros, acompañarnos. Es un placer realmente tenerlas a ambas aquí juntas para un poco conversar y ir profundizando un poco más sobre estas dos escritoras y sus cuentos. ¿Cómo están? ¿Alguna palabra que desean añadir para pasar a hacer una breve introducción? Bueno, buenas noches desde Michigan y gracias por la oportunidad de tener este conversatorio. Buenas noches con todos, muchísimas gracias a ti, Carmen, muchísimas gracias a la Red Literaria por haberme invitado. Es realmente un gusto inmenso para mí poder estar aquí con Rocío, contigo, para compartir sobre estas dos autoras. Muchas gracias a ambas por aceptar la invitación y también por haberse preparado. Y bueno, vamos a empezar con un breve contexto del panorama de los 50, empezando brevemente por el ensayo que redacté. Quiero por ahí añadir alguna cita que mencionaba Leila Bartet que me pareció interesante, que era que en esos tiempos, en los años 50, las escritoras, o sea, la producción era muy limitada y se editaba muy poco, apenas crítica especializada y casi ninguna revista cultural. En este contexto era doblemente difícil ser mujer y tener otra vocación que no fuera aquella que ser esposa y ama de casa. Creo que ese contexto, más o menos en cómo está el panorama, cómo resaltaba figuras masculinas en la narrativa, en el indigenismo, como Carlos Eduardo Zabaleta, que por ahí Rocío también nos puede dar, o tú también, María Ángela, que él también ha hablado un poco sobre Sara María Larrabure, por ejemplo, ¿no? Que la conocían y eran pares, así como otras voces que estuvieron ahí presentes, digamos que también quiero decir preponderaban, no quiero decir que brillaban o que opacaban, pero lamentablemente
digamos que durante ese periodo no hubo mucha crítica, no hubo mucha difusión de las obras de estas dos escritoras, menos de Elena Portocarrero, que como ustedes saben, y creo que eso los pasé, ella es la más difícil de encontrar datos. En realidad ella ha publicado un montón, pero sobre ella estudios no hay. Más hay sobre Sara María Larraburre, como se han dado cuenta, porque ella tiene un vínculo más con Francia, ¿no? Su experiencia como mujer migrante. Lo que yo quiero destacar de este contexto es que, como Rocío había expuesto en la sesión de lectura, y creo que nos puede profundizar más, porque Rocío ahí tiene más datos, y tú también, María Ángela, era que la mujer en ese periodo había accedido al tema del voto femenino, por ejemplo, la educación, que también es importante mencionar. Y sí, pues las dos, Elena Portocarrero y Sara María Larraburre, ingresaron a la universidad. Sara María ingresó a San Marcos, mientras Portocarrero ingresó a la PUC. Algo, como dice Leila Bartet, un poco, no quiero decir peculiar quizás, o algo transgresor para la época donde todavía la mujer, digamos, no se insertaba completamente en el campo académico, ¿no? En la universidad, eso quiero decir, ¿no? Entonces, más o menos mencionar el contexto de esas dos escritoras. Elena es de Lambayeque, de la ciudad de Ten, y sí, Sara María Larraburre, ella es de París, ella nació en París, pero vino acá, se mudó, incluso se casó, pero ella también viajó, como Rocío mencionó alguna vez, viajó a varios países, viajó a varios sitios, varias ciudades como New York, por ejemplo, también viajó a París. Tiene muchas influencias existenciales, francesas, fue editora, y también creo que podemos destacar, y ya con esto voy con la pregunta para contextualizar, las labores que ella han tenido, que no solamente fueron profesionales, que no solamente fueron agregadas culturales, que no solamente desempeñaron cargos culturales, sino que también fueron editoras, fueron escritoras. Entonces también podemos rescatar eso durante ese periodo, ¿no? Como decía Bartet, y también ustedes quizás habrán averiguado más y ya nos van a dar más luces, en ese contexto todavía la mujer muchas veces era como el ángel del hogar, ¿no? Como lo había mencionado ya Rocío, y todavía ese paradigma aún sigue, no quiero pensar que aún sigue, pero seguía mucho más en ese tiempo, ¿no? Ahora bien, entonces, con este breve contexto que yo estoy segura que ustedes van a desarrollar más, y ya vamos a abordar ahí los cuentos que se ha seleccionado, que es Un amigo, de Elena Portocarrero, y El consulado, de Sara María Larraburre. Quiero empezar ya mencionando ello con la primera pregunta, que es: ¿cuál era el contexto de la mujer peruana en los años 50 dentro del panorama cultural, también si lo quieren decir, pero también literario, ¿no? No sé, ahí dejo la pregunta, a ver, ¿quién se anima? A ver, sí, las bueno, escuchamos, de verdad. oh, disculpa, María Ángela. Ok, entonces sí, voy a retomar algo que mencioné en la sesión de lectura hace una semana, que hay muchos factores que hace la escritura de estas escritoras y de otras de la época especialmente relevante, ¿no? Es tres factores que afectan al contexto de los años 30, 40, 50, en que estas escritoras nacen y viven y estudian y desarrollan o empiezan a desarrollar su labor literaria, ¿no? Y esos tres factores que yo mencioné, pienso, son el modelo del ángel del hogar o el ángel doméstico, ¿no? Que es una versión de la figura mariana, ¿no? De la Virgen María, que tiene que ver con expectativas sociales de la mujer. La mujer se queda en su casa, ser madre ejemplar, esposa abnegada, etcétera. No sale a los espacios públicos, está recluida, ¿no? En el espacio doméstico del hogar, y esa es su contribución a la nación. Esto viene desde el siglo XIX, es prevalente en el siglo XIX y se extiende al siglo XX, incluso más allá de la década de 1950. Lo otro es otro factor que es muy importante, y esto pienso merece otras presentaciones aparte, es el sufragio femenino, ¿no? Para la sesión de lectura yo busqué un poco esta historia de que cuando las mujeres en el Perú obtienen el derecho al voto femenino en el siglo XX, y me doy cuenta que lo obtienen en el caso de Perú en 1956, y Perú es uno de los últimos, si no el último país de América Latina
en que la mujer obtiene el derecho al sufragio, ¿no? El primer país de América Latina que obtiene o que da ese derecho a las mujeres es nada menos nuestro vecino Ecuador, en 1929, ¿no? Y ¿por qué es importante esto? Porque ha habido discusiones en el Perú desde 1911 hasta 1955 sobre el tema del sufragio femenino, ¿no? Y muchas discusiones se quedaban en el aire, decían, estoy hablando de discusiones a nivel oficial, en asambleas constituyentes, en posibilidades para cambiar la ley, instituciones oficiales, a eso voy, ¿no? Y siempre se quedaban en el aire o decían, ok, esto lo vamos a terminar en la próxima sesión y no terminaba, ¿no? Hasta que finalmente se obtiene en 1956 y salen elegidas las primeras diputadas, ¿no? Pero, ¿por qué esto es importante? Porque el sufragio, el derecho a votar, te hace ciudadano, te da una agencia, te da lo que se llama en inglés personhood, es decir, te da persona, ¿no? Te da la calidad de persona. Y eso era algo que no tuvieron las mujeres en Perú hasta 1956, que es el año en que Portocarrero publica Un amigo, y el año siguiente la radio publica El consulado. Y el tercer factor que podemos hablar más acerca de esto es fascinante, simplemente lo voy a mencionar, es, me llama mucho la atención cuando las mujeres en el Perú empezaron a llevar pantalones en público, ¿no? Y me llevo con la sorpresa de que esto no sucede hasta la década de 1960, ¿ya? Y es toda una revolución genérica, ¿no? Porque además las prendas femeninas van cambiando en relación primero al trabajo, ¿no? A las tareas que tiene la mujer dentro y fuera del hogar. Ojo, las mujeres antes de 1960 sí llevaban pantalones dentro de la casa, pero no en público, ¿no? Empezar a llevar pantalones en público ocurre en la década de 1960. Bueno, y esto da lugar a una discusión muy interesante sobre las tensiones entre géneros, ¿no? Y las expectativas sociales y las posibilidades de confusión genérica y resistencia, ¿no? Y yo pienso, este es el contexto, estos factores no son los únicos que impregnan el contexto en que estas escritoras están viviendo, pensando y escribiendo. María Ángela. Sí, yo quiero agregar un par de cosas más. Con respecto quizá no tanto al tema de la mujer específicamente, aunque quiero hablar de una mujer que me parece que da un pie importante también y una acotación importante a lo que acaba de decir Rocío, pero quizá más en general sobre la generación 50, ¿no? Y que me parece que es bastante pertinente para estos dos cuentos, para poder analizar estos dos cuentos, ¿no? Primero, sobre la generación del 50, el tema de la influencia del fantástico, ¿no? El fantástico, que vamos a hablar de ese tema en un momento, pero el tema de la influencia particular del fantástico continental sobre la generación del 50, ¿no? Porque el fantástico, vamos a hablar de esto en un momento, como ya dije, que no es solamente un asunto genérico, sino que tiene un contexto histórico particular. Es un género que viene acompañado de un bagaje histórico peculiar, no es una cuestión puramente estructuralista. No, el nombre que recibe este tipo de escritura del fantástico proviene de una cuestión histórica que es dada por este contexto del 50 propiamente. Y también, acompañado del fantástico, tenemos el asunto del modernism, ¿no? Modernism anglo, que es diferente al modernismo latinoamericano. Creo que esto es un punto muy importante en el que hay que hacer hincapié, ¿no? Modernism y modernismo son bastante diferentes, ¿no? El modernismo latinoamericano tiene una particularidad especial, ¿no? Tiene esta peculiaridad que yo diría que es es curioso, porque el modernismo es de cierta forma antimoderno. El modernismo busca mucho de sus referentes en el pasado, busca su forma de ser moderno en el pasado. El modernism anglo tiene otra aproximación que tiene mucho más que ver con la idea de la identidad y con la idea del yo, que es algo que hemos fuertemente descrito en esos dos cuentos. Y hablando un poco de ese yo, aquí es donde quería conectar con esta otra personalidad de la escritura femenina, ya en particular, que es Amparo Dávila. No, la mexicana Amparo Dávila,
Amparo Dávila publica Tiempo destrozado, que yo creo que es un referente de la escritura, lo que podríamos llamar algún tipo de escritura de mujeres o femenina, o que tematiza la experiencia fenomenológica de ser mujer, en el 59. Y algo curioso de Amparo Dávila, que sobre lo que me gustaría hacer hincapié también, es que ella nunca se identificó ni con el feminismo, ni con la escritura de mujeres, ni con el fantástico, ¿no? ¿Por qué es que ella hacía esto si sus cuentos parecen decirnos exactamente lo contrario? Es que ella no quería que ocurriera este análisis en el cual uno presenta, digamos, el tema del feminismo y luego eso es lo que se encuentra en los cuentos, un análisis de cierta forma circular, lo que se llama el modelo de la ansiedad. Ella rechazaba un poco esto, ¿no? Si bien era lo que era popular en esta época, dado también otro elemento contextual que tenemos, que es el psicoanálisis. El psicoanálisis es algo que influye mucho también en los autores de esta época, en el fantástico propiamente, y nos va a dar la diferencia entre lo que es el fantástico clásico, tradicional, un primer momento, y un segundo momento entre Cortázar y Borges, por ejemplo. Que eso también es algo que Amparo Dávila, de cierta forma, si bien explora, ella rechaza estas etiquetas, ¿no? De escritura femenina, de escritura de mujeres, aunque ella explore los temas. Entonces aquí yo creo que también tenemos un tema interesante de conversación, que es cuando las propias autoras no se identifican con esta etiqueta de la escritura de mujeres o buscan no ser leídas solamente a través del prisma de su propio género, que me parece que es algo importante e interesante también de considerar, particularmente cuando tenemos un cuento en el que el protagonista es un hombre, ¿no? Que es escrito por una mujer. Me parece que eso también es algo importante de considerar, ¿no? El caso este de Amparo Dávila, y como contradice un poco, ¿no? Lo que ella misma plantea en sus cuentos. Para terminar un poco con esta sección histórica, yo creo que complementando también un poco lo que dice Rocío, está el tema del arte moderno, y aquí no tenemos la imagen que creo que Rocío va a presentar más adelante, nos va a dar más detalle acerca de este retrato, que tiene que ver con la idea de surrealismo, ¿no? Y el arte moderno, que en esta época estaba muy en boga y que influencia a muchos escritores en su forma de escribir, que no solamente ven estos cuadros y se inspiran en ellos, sino que también escriben con cierta sensibilidad pictórica, a lo cual también contribuye el advenimiento de ciertas tecnologías nuevas. Esto también contribuye a la idea de la disolución de la identidad, de lo cual estaba comentando hace un momento, el advenimiento del cine, la facilidad del acceso a la cámara fotográfica. Todos estos elementos tecnológicos también contribuyen a esta idea de la disolución del yo y de la escritura, el cambio de estilo en la escritura, ese segundo momento del fantástico que yo creo que sería atribuible a estas dos escritoras. Rocío, ¿algo más que añadir? O bueno, vamos a ir dejando nuestras reflexiones, creo que para las siguientes preguntas. Muchas gracias María Ángela y Rocío por la intervención. Entonces vamos con la segunda pregunta, que ahí es, como decía María Ángela, más o menos vamos a ir aterrizando algunas ideas que ya han expuesto ambas, y es, ¿de qué manera interviene el género fantástico? O impacta, interviene, impacta, irrumpe, bueno, el término que sea correspondiente, transgrede, todo lo que sea posible en los cuentos, tanto en Un amigo de Elena Portocarrero como también en El consulado de Sara María Larraburi. Yo podría comenzar aquí, yo creo. Hay algo bien interesante aquí, ¿no? Que es la noción de género, comenzando por ahí, ¿no? El género usualmente es una categoría que ya en el siglo XXI comenzamos a, no es un poquito más endeble. Yo creo que ya desde el siglo pasado es una categoría bastante cuestionada porque se percibe como una caja, algo muy duro, ¿no? Donde tienen que entrar estos textos, ¿no? Y si no entran, hay un problema. Entonces yo creo que cuando hablamos de fantástico tenemos que tener en consideración también esta cuestión histórica que mencionaba. Cuando hablamos de Borges y de Cortázar como fantástico, no solamente estamos pensando en la cualidad estructural de esos cuentos. Si pensamos en el fantástico como género, tenemos pues el referente máximo, ¿no? La piedra de toque del género es Todorov, no es Svetan Todorov. Es sin duda, ¿no? el referente para la gran mayoría de críticos del fantástico, particularmente cuando hablamos del fantástico en lengua hispana, ¿no? Y no en otros idiomas. En inglés, fantasy tiene otra connotación diferente, usualmente refiere a high fantasy, ¿no? A cosas como El Señor de los Anillos, ese tipo de, lo que llamaríamos maravilloso en español, no es necesariamente el fantástico. Entonces, pensando en Todorov y en su estructura, en lo que él demanda para el género fantástico, esa estructura es curiosamente tan estricta que, como bien dice David Roas, ni siquiera algunos de los textos más clásicos del fantástico calzan en ese modelo, ¿no? Uno de ellos es Drácula, por ejemplo, ¿no? Que el gran elemento de Todorov para el fantástico es la vacilación.
Y en Drácula no hay vacilación. Yo diría lo mismo para estos dos cuentos. En estos dos cuentos realmente no tenemos esta doble vacilación que Todorov manda, porque Todorov manda no solamente vacilación en el personaje, sino vacilación en el lector. En estos dos cuentos no tenemos vacilación. Esto no quiere decir que dejen de ser fantásticos, ¿no? Solamente no tienen esta cualidad genérica estricta que Todorov demanda, ¿no? Y que se ha usado constantemente como piedra de toque del género en la tradición crítica latinoamericana. Lo que yo diría es, lo que estaba comentando hace un momento, es que el fantástico tiene una tradición histórica en el continente. No es solamente la categoría genérica estricta, que es el término que Todorov utiliza, sino que también hay una conexión, ¿no? Hay una afiliación histórica entre un primer momento del fantástico estricto, que yo podría decir que comienza con una autora mujer, ¿no? Juana Manuela Urruti, una de las primeras en seguir este modelo fantástico estricto. Lugones, Quiroga, ¿no? Lo más clásico del modernismo, yo diría que es como el fantástico modernista. Y un segundo momento, que ya hablamos de Borges, ya hablamos de Cortázar, ya hablamos de Carlos Fuentes en México, que justamente juegan con esa expectativa que se ha generado en este primer momento del fantástico. Sin embargo, estos dos momentos son claramente diferentes. Tanto es así que algunos críticos han querido llamar de otra manera, ¿no? Uno de ellos es Jaime Larraqui con el famoso neofantástico, ¿no? La recepción un poco tibia con ese término yo creo que tiene que ver con la intención de filiar, ¿no? De conectar esos dos momentos y de que esta conexión sea muy visible, ¿no? Entonces, estos dos momentos están hermanados, uno se sigue del otro. Sin embargo, en este segundo momento hay una clara intención de superar eso primero, ¿no? Eso lo vemos en la antología del cuento fantástico de Borges, Bioy y Silvino Campo. También lo vemos en las notas sobre el gótico del Río de la Plata de Cortázar. Hay una intención muy clara de querer superar este primer momento, ¿no? Y esta idea de superar viene con justamente romper los límites, no solamente pues de la realidad, ¿no? Que eso es básicamente casi tautológico con respecto al género fantástico, sino viene con romper los límites del propio fantástico o de lo que se ha establecido de forma genérica, ¿no? Si hablamos ya, pensando un poco más en la crítica más contemporánea, ¿no? En lo que entendemos por género, ya la categoría género de manera estricta es un poquito, ya no se usa tanto, hablaríamos, por ejemplo, de modo fantástico, ¿no? Eso es algo un poco más contemporáneo, la idea del modo. Esa es la sensibilidad que yo creo encontrar en estos dos cuentos, ¿no? Porque si analizamos con Todorov acá, nos perdemos, porque no lo vamos a encontrar. No es queremos meter algo que no calza, forzarlo, y yo creo que no está allí. Más bien lo que queremos ver es esta sensibilidad que tienen estas dos autoras, ¿no? Que es claramente de lo insólito, ¿no? Como se llama esta serie de conversatorios. Yo las asociaría un poco más, alguien que me parece que tiene una sensibilidad similar es María Luisa Bombal, por ejemplo, ¿no? De La Amortajada. Me parece que hay una sensibilidad similar. Y también una sensibilidad que he encontrado, que yo creo que tiene que ver con este del surrealismo, es de Felisberto Hernández, especialmente en El Consulado, ¿no? Yo creo que allí hay una conexión entre esos autores. Y Felisberto también es un autor que calza mal, ¿no? Como no entra bien en ninguno de esos dos momentos, lo que está un poco al medio. Yo creo que esto también podría decirse estas dos autoras. Rocío, adelante, ahí te escuchamos. Sí, yo estoy de acuerdo con el razonamiento de María Ángela sobre que, sí, nosotros, la cuestión de los géneros, ¿no? Y el mismo concepto de género hay que ver de dónde viene, ¿no? Y nos viene de la tradición crítica occidental, europea, de ver los textos literarios y clasificarlos según ciertas características, ¿no? Y a su vez también está el tema del canon. ¿Quién construye el canon? Eso lo hemos aprendido, lo aprendemos en la universidad. El canon está construido por los críticos del momento y el canon, bueno, conforma la literatura oficial de una nación, pero en realidad es una de varias posibles categorizaciones, ¿no? Sí, por eso me gusta mucho la propuesta de Borges, Bioy Casares y Ocampo de cuando publican la antología de la literatura fantástica, ¿no? Ellos lo publican en 1940, ¿no? Por ahí. Y bueno, su antología recoge textos que ellos consideran, ¿no? De literatura fantástica de todo el mundo, no solamente de América Latina, pero se convierte en un referente, ¿no? Para pensar esto. Y además,
Es muy interesante también la diferencia, es importante anotar la diferencia entre el modernismo, tal como se lleva a cabo en América Latina, que bueno, los grandes exponentes son de finales del 19, comienzos del 20, ¿no? José Martí y Rubén Darío, esos son los modernistas del canon, ¿no es cierto? Y el modernismo anglo, ¿no? Que sucede en Estados Unidos, que es distinto, es otro, están hablando de otro tipo de modernismo. Yo lo asocio más a lo que sucede en América Latina, como lo expliqué en mi sesión de lectura, con el postmodernismo y la vanguardia, ¿no? Y lo que sucede es que hay un momento en que los dos conviven, ¿no? El modernismo y postmodernismo están conviviendo y también se van cruzando, pero también en el caso latinoamericano y peruano, ¿no? Se desarrolla su propia, eso es lo que a mí me gusta, desarrolla su propio camino, vamos a ponerlo así, ¿no? Ahora, sí, en estos dos cuentos, ¿no? El género de la literatura fantástica interviene, si podemos hablar de género, en ese caso, ¿no? Interviene, tenemos los elementos básicos, ¿no? Para generar esta lectura de lo fantástico, ¿no? Una situación cotidiana, de tal manera que el lector, cualquier lector, se identifica con el personaje o el narrador de la historia, lo que está pasando, y luego empiezan a haber anuncios, pistas, que no nos damos cuenta siempre al principio, y luego sucede algo inesperado, inusual, insólito, ¿no? Y luego, bueno, ya de ahí el ritmo va increciendo hasta llegar al desenlace final, ¿no? Y esto ocurre en ambos cuentos. Yo tengo una lectura distinta a la de María Ángela porque yo sí veo vacilaciones en los dos cuentos. Veo vacilaciones de los personajes y veo o interpreto vacilaciones del lector por mi propia experiencia lectora, ¿no? Yo no conocí estos cuentos hasta que Carmen Álvarez y Johanna Saavedra me invitaron a participar en este proyecto, ¿no? Y los leí justamente para el taller o la sesión de lectura de hace una semana, ¿no? Me preparé para eso y a mí sí me causaron vacilación, pero eso a mí me gusta. Eso a mí como lectora me gusta, ¿no? Me atrae y me mantiene así atrapada, ¿no? Hay un manejo del suspenso, hay un ritmo que va avanzando, ¿no? Va increciendo hasta llegar al punto álgido y luego al final, ¿no? Y la otra cosa también que quisiera que se considerara, no solemos considerar este puntito, que estos cuentos se publicaron en 1956 y 57, pero no sabemos exactamente cuándo se gestaron. Es decir, si se escribieron en 5 años antes, o si se escribieron en 1940, la Rabiur nació en 1921, ¿no? ¿Cuándo se gestaron? Porque muchas veces lo que sucede es que los cuentos, las escrituras en general, ¿no? Se gestan y uno no los publica hasta muchos años después, ¿no? Así que no tenemos ese dato, hasta lo que yo sé, pero es interesante para poder contextualizar el texto, ¿no? Y bueno, puedo decir mucho más. Yo creo que estoy de acuerdo con ¿cómo se dice esto? Los ingredientes, los elementos que ha notado María Ángela, sobre todo en el caso de estos cuentos, la identidad, el descentramiento del sujeto, la fragmentación del sujeto, etcétera, que es un tema, el psicoanálisis que nos viene también, ¿no? Que también tiene un impacto en el postmodernismo, y todo esto, la fragmentación o el descentramiento del sujeto, que se manifiesta de diferentes maneras en ambos cuentos, lo psicológico, ¿no? También la mirada psicológica, introspectiva, ¿no? Eso es muy interesante. Vamos a hablar después qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó que han permanecido estos sexos invisibles por tanto tiempo, ¿no? Y el retrato ahí tenemos un retrato que compartir, lo comparto
en otra sección. Gracias. Gracias, María Ángela y Rocío. Con lo que ustedes mencionan, sí es cierto, y ahí cuando yo redacté el ensayo, Rocío me sugirió que investigar un poquito más sobre el posmodernismo y me di cuenta que, claro, lo que mencionas, María Ángela, el tema de la identidad, el tema de la introspección, el desdoblamiento, la fragmentación, y eso se puede ver, y ahí quiero ir con mi tercera pregunta. Creo que María Ángela se adelantó, igual Rocío también en la sesión de lectura mencionó, pero ¿qué referencias literarias latinoamericanas, si es que podemos hablar, o peruanas, pueden encontrar, ¿no? Dentro de esta tradición, ya que nos estamos un poco adentrando en ello? Más o menos, ¿qué características? María Ángela te has dado también, Rocío, pero quisiéramos que aterricemos un poquito más en ese detalle, ya para pasar a la profundidad de los cuentos, ¿no? Ahí para abordarlos un poco más de cerca. Entonces me interesaría conocer un poco más sobre ello. Rocío claramente en la sesión de lectura mencionó varios ejemplos, pero no sé, María Ángela o Rocío, si quieren mencionar alguno también de ustedes con lo que han mencionado con respecto al género de lo fantástico, o sea, más o menos relaciones que ustedes encuentran, vinculaciones, influencias. Sí, bueno, puedo empezar. Es que yo identifico las conexiones intertextuales, vamos a ponerlo así, según los temas o elementos que veo en el cuento. Entonces, desde el punto de vista del doble, el tema del doble, ¿no? El tema del doble es un tema favorito, ¿no? Del género. Entonces, claro, tenemos varios cuentos de Julio Cortázar con el tema del doble. El más famoso quizá es La noche boca arriba, que es justamente también de 1956. Y el pasaje entre los mundos de los dos yos, vamos a ponerlo así, es justamente el sueño, ¿no? Y el sueño también ocurre como pasaje, túnel, vamos a ponerlo así, en el cuento de Portocarrero, un amigo, ¿no? Y luego hay muchos de Cortázar, como Lejana, que lo publica en 1951. Y en el caso también está El perseguidor de 1959, pero El perseguidor ya toma una ruta filosófica en otra dirección, pero ahí hay una contraposición de Joss, vamos a ponerlo así. Y bueno, tenemos ese gran cuento de César Vallejo, ¿no? Que es Mirto, de que aparece en Escalas en 1923, donde hay un desdoblamiento del personaje. Cuando María Ángela mencionó a María Luisa Bombal, yo la había pensado, creo que La Mortajada es de 1929, creo, ¿no? Corríjanme, no estoy 100% segura, pero creo que va por ahí. Y sí, yo estaba pensando ahí no hay otros temas, ¿no? No está el tema del doble, hay otros temas, pero está yo narrador femenino, el punto de vista femenino desde una perspectiva inusual, es insólito, ¿no? Y luego en Un amigo hay una frase que se dice dos veces que a mí me gustó mucho, que se dicen dos variaciones: el alma de las cosas quietas y la vida de las cosas quietas, ¿no? Y el personaje en Un amigo declara que le gustan las antigüedades y a su doble también, ¿no? Y entonces ahí yo establezco un paso comunicante con Chuck Moll de Carlos Fuentes, que se publicó en 1954. ¿Ya? Y bueno, puedo seguir hablando. Hay muchas otras conexiones según el elemento del cuento, ¿no? El doble, el sueño como pasaje, o otros tipos de pasajes, ¿no? Y las obsesiones, ¿no? Las obsesiones como, por ejemplo, el coleccionar antigüedades, ¿no? Y podemos hacer más conexiones, pero quiero escuchar a Ángela ahora para aprender algo. Bueno, yo creo que ahí podríamos distinguir varias cosas, ¿no? Rocío me parece que ha hecho una lista bastante extensa de no tanto de las referencias quizá, pero de los puntos de contacto, ¿no? Con otros cuentos que revelan que hay como un zeitgeist
que tiene que ver con la idea de la pérdida de identidad, ¿no? Donde se rescata este tema del doble, que es muy antiguo, ¿no? Si vamos hasta las primeras instancias de este tema, pues podemos ir hasta Dostoyevsky, a Gogol, ¿no? Incluso Gogol tiene un texto en el que el cuadro se usa específicamente como un portal, ¿no? Entonces, esta temática es bastante antigua y podemos hacer una lista bastante extensa de, pues, de toda la historia literaria, no solo latinoamericana, de este tipo de cuentos donde se utiliza el tema del doble específicamente, ¿no? El doble, en este caso, sin embargo, tiene que ver más con yo creo, por lo menos con una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Donde el doble tiene que ver con un subconsciente que complementa, ¿no? al consciente, ¿no? Al lado del consciente. No es solamente el doble, como en el caso de Dostoyevsky, donde representa como una versión perfeccionada de el yo, o en el caso mismo de Chuck Moll, ¿no? Donde Chuck Moll representa un pasado precolombino que se resiste a morir, ¿no? Y que más bien reconquista, ¿no? Al yo criollo, al yo mestizo, perdón, sino más bien tenemos una cuestión bastante más psicoanalítica y por eso no es casualidad que el pasaje mismo sea el sueño, ¿no? Entonces yo quería hacer una distinción entre ese lado, ¿no? El lado de los vasos comunicantes, las conexiones y las referencias más directas que los cuentos pueden hacer, ¿no? En el caso del cuento Un amigo, yo creo que el cuento es tiene trazos bastante gruesos, es bastante general, entonces me parece un poco más difícil establecer referencias directas. Me parece que la referencia, por ejemplo, a Borges y yo, que se publica en el 60, es un cuento bastante similar, que yo creo que nos describe ese mismo zeitgeist, ¿no? Que esa idea está flotando en el aire, la idea del yo que se diluye en dos pedazos. Pero en el caso del consulado, yo creo que sí, como hay más material, digamos, hay más referencias, más elementos plásticos, podemos hablar de algunas cosas más puntuales, ¿no? Yo creo que hay una diferencia bastante importante, ¿no? Ya entrando un poquito más al cuento, que yo creo que siempre es lo más importante. Hay una diferencia muy grande entre cómo describe el consulado mismo y cómo describe este portal, este cuadro, ¿no? El lenguaje que se utiliza para describir el consulado y el lenguaje que se utiliza para describir el cuadro, que si bien es este cactus, ¿no? Puntiagudo, agresivo en ese sentido, está descrito como algo vivo, ¿no? Algo que contrasta muy fuertemente con este consulado frío, rectangular, agudo, no es una de las palabras que utiliza para describir la luz, una luz aguda. Y yo creo que eso tiene una influencia ciertamente kafkiana, no tiene que ver con la opresión misma de la burocracia, que está encerrada como en este ámbito cuadrangular y geométrico. Entonces yo vería como una sensibilidad kafkiana allí en la forma de describir este consulado y cómo contrastarlo con esta idea del portal casi mágico lateral, ¿no? Que eso me parece algo interesante, porque también tenemos estas puertas que van una adentro de la otra, ¿no? Allí yo veía quizá una referencia muy tenue, ¿no? Pero muy, muy tenue, ¿no? Quizá a la máscara de la muerte roja, ¿no? Cuartos que se siguen de cuartos, que se siguen de cuartos, que se siguen de cuartos, y estos cuartos finalmente no llevan a ningún lado, ¿no? La forma en la que podemos llegar es por el lado, ¿no? No a través de estas puertas, sino de una forma lateral. No creo que esas son algunas de las dos referencias más directas que hay en los cuentos específicamente, ¿no? Si ya pensamos en conexiones, ¿no? Para el caso de Un amigo, tenemos toda esa tradición larguísima del doble, ¿no? Como ya dije, Dostoyevsky, Gogol, cuentos, pues una cuestión muy extensa de una tradición, pero yo creo que lo importante aquí, en tanto la tradición misma y en tanto el caso de, digamos, referencias o conexiones intertextuales que se pueden establecer entre los cuentos y una tradición literaria, es que no es casual que en los 50 reviva esta tradición literaria y se vuelva a accionar, ¿no? Y que se vuelva tan popular, no que tengamos que en tantas latitudes de Latinoamérica ese tema vuelve a aparecer, ¿no? De formas diferentes, que este fantástico en ese segundo momento rescate este tema tan antiguo para volver a accionarlo y cambiarlo, ¿no? Y darle unos giros nuevos que están relacionados más a este tema del psicoanálisis. Sí, justamente también cuando estuvimos en la sesión de lectura y también desde mi lectura personal y claro, tu lectura personal, María Ángela, nos hemos dado cuenta que podemos hacer paralelismos, pero de una manera peculiar. Yo creo que cada escritora, y con eso quiero llegar ya con esta otra pregunta que viene a continuación y que María Ángela un poco ha dado pistas, atisbos, y quiero que ustedes dos profundizan más. Que sería ya cómo llegar al sentido del texto, que ya va a depender de ustedes qué sentido ustedes le han dado a los cuentos finalmente, pero sí.
totalmente con esos paralelismos, pero es de una manera única, como cada escritora se desenvuelve. Y Rocío, en algún momento, esta pregunta era para el final, pero quizás también podemos ir adelantándola. A Rocío los dos cuentos le gustó un montón, y creo que Rocío va a estar bien difícil que diga por uno o por otro. María Ángela, también me gustaría saber, porque tú eres escritora y también sé que escribes, entonces como lectora y también como escritora, sabes qué cuento, qué técnica o qué tema más o menos te llamó la atención. Pero volviendo otra vez a la pregunta que quiero mencionar, y ya que has dado atisbos, es, ¿consideras, y eso también nos preguntábamos por Rocío en la sesión de lectura, ¿consideras que los personajes están opresivos? ¿De qué o de quién? ¿O consideras todo lo contrario? Quizás tienes otra lectura diferente, no lo sé, quizás son evasivos, como en algún momento también con Rocío, con los participantes, te cuento, hemos también como que hecho esa pregunta, pero quisiera ir más allá, incluso tú misma también puedes replantear ese sentido. Y bueno, Rocío, también va para ti la pregunta, así que tú también quizás puedes haber cambiado de opinión y puedes tener otro sentido, porque también has estado leyéndolo, pero quisiera que ustedes nos comentaran un poco más. Brevemente menciono la sinopsis de cada cuento, no, tampoco quiero hacer un spoiler, pero como dice María Ángela y como ya Rocío lo anticipó en Un amigo, va el cuento de una persona, de un hombre de 45 años que es oficinista, que trabaja en una oficina y que colecciona antigüedades, y que de repente un día conoce a alguien, tiene los mismos gustos, son muy parecidos, digamos, en cierto sentido, pero pasa un suceso, digamos, psicológico, que se da cuenta de algo, y como que ahí empieza un tipo de obsesión, y ahí se manifiesta mediante el sueño un tipo de situación fantástica. No quiero dar más detalles sobre el desenlace, pero ya ustedes me comentarán. Y por el consulado se trata ahí sí de un personaje femenino que asiste al consulado, a una embajada. El motivo que nos podemos preguntar es por qué va a una embajada, y también le sucede dentro de un ámbito, un espacio totalmente cotidiano, un espacio totalmente público, le sucede algo insólito dentro de ese espacio burocrático, como ya lo habían mencionado. Entonces, bueno, entonces quiero que a ver que me comenten qué sentido les han dado ustedes al cuento, si quieren también profundizar en algún detalle adelante. Creo que ya estamos como en las preguntas ya para ir cerrando, y también creo que a la mayoría del público le interesaría saber más o menos de qué va, ¿no? O sea, qué es lo que motiva, ¿no? Esta sesión también, este conversatorio, ¿no? Adelante. Bueno, yo creo que puedo comenzar. Bueno, en tanto si están oprimidos exactamente, no lo sé. Yo creo que en el caso del consulado es bastante más claro, ¿no? Hay una sensación de al menos aplastamiento por esta estructura tan geométrica, tan burocrática, ¿no? Kafkiana, que parece no tener salida. Por eso es que al final este cactus, ¿no? Como dice aquí, tan hermoso, tan fuerte, tan desafiante, es tan atractivo. Es lo único que tiene, parece tener vida en este lugar, ¿no? Sin embargo, también es interesante que al final este personaje femenino es empujado, ¿no? Si bien ligeramente, es empujado a esa ventana, ¿no? Entonces, eso también me parece algo interesante que notar. Entonces, en ese sentido, yo diría que sí hay cierto elemento opresivo, ¿no? Que está muy bien, digamos, segmentado en tanto el lugar del consulado y el lugar de estos cuadros. Sin embargo, habiendo dicho esto, yo creo que sí hay un tema aquí con algo que es un poco propio a la crítica del fantástico, ¿no? Que es históricamente hablando, ¿no? La crítica que se ha dado a lo fantástico, que sale, yo creo que a partir de Freud también, curiosamente, o bueno, no curiosamente, sino evidentemente, a partir de el uso que da Freud al cuento fantástico El hombre arena, ¿no? Freud utiliza el hombre arena para explicar un fenómeno psicológico. Entonces, a partir de Freud, es que tenemos esta idea de que el cuento fantástico tiene que explicar algo, ¿no? Y tiene que explicar una opresión, y tiene que contarnos algo sobre la realidad. Y su valor recae en esta explicación de la realidad. Y yo creo que es algo que es interesante, porque no se le exige esto a ningún otro género literario más que a los géneros especulativos. Y de cierta forma, si bien el género especulativo y el género fantástico, todos los géneros en sí mismos, ya están establecidos bastante bien en la academia, seguimos actuando como si no lo fuera, como si no fuera así, y como si aún tuviéramos que explicar que todo tiene una conexión con la realidad, y ese es su único valor. Yo creo que más bien el valor de estos cuentos tiene una conexión con la realidad, evidentemente, porque son seres humanos quienes escriben esos cuentos, y nunca podemos alienarnos de esa realidad, ¿no? Nunca podemos pensar como otro ser, más que un ser humano, más que un ser encarnado, más que un ser femenino, en el caso de estas escritoras, pero yo creo que también tenemos que considerar qué es lo que hace que estos cuentos sean especiales en sí mismos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de estos temas
cuál es la expresión de estas opresiones, si queremos verlo de esa manera, que es particular a estos cuentos y que hace que estos cuentos sean dignos de rescate, ¿no? En el caso de el consulado, yo creo que es este asunto de el paralelo que tenemos entre la estética geométrica del consulado, ¿no? Y cómo las cosas aparecen en el consulado casi de una manera accionadas por la burocracia en sí misma, ¿no? El inicio del cuento, al abrir la puerta, un largo y angosto pasadizo se desarrolló delante suyo, ¿no? Este impersonal se desarrolló versus lo que va a aparecer el cactus como algo fuerte, como algo vivaz, algo vivo, algo que tiene una intención propia, ¿no? Este contraste yo creo que es parte de lo que da, digamos, el cariz a este cuento y lo que lo hace un cuento importante, más allá del asunto de la opresión, ¿no? Que es algo que en los estudios genéricos llamamos el modelo de la ansiedad, que al final termina siendo este elemento circular, ¿no? Planteamos un tema y luego encontramos este tema en el cuento. En el caso de un amigo, yo creo que ver el tema de la opresión aquí es un poco más complicado, ¿no? Porque tenemos un personaje masculino, ¿no? Si hablamos de escritoras mujeres y tenemos un personaje masculino, aquí el tema de la opresión quizá es menos claro. Sí podemos ver una cuestión de ansiedad con respecto a este otro, ¿no? A este otro que aparece y que refleja, que es un espejo, ¿no? Y esta frase que destacó Rocío a mí también me parece muy importante, ¿no? Esta frase de el alma de las cosas quietas, ¿no? Tenemos que este amigo es un viajero, este amigo representa el movimiento, de cierta forma, ¿no? Y más bien, este personaje encuentra solaz en estas cosas quietas, en esas antigüedades que capturan una esencia, ¿no? El tiempo había quedado aprisionado en colores y formas, en estas antigüedades. Las antigüedades aprisionan y sostienen algo, ¿no? Este amigo más bien representa este vaivén, ¿no? Esta dialéctica que genera la personalidad. Esta dialéctica genera claramente una ansiedad, que además, algo interesante de este cuento, es que esta ansiedad está desarrollada por una experiencia cercana a la muerte, que es una operación, ¿no? Después de esta operación es que como que esta personalidad se fragmenta en esos dos pedazos, ¿no? Se quiebra y ya no sostiene, ya no tiene esta alma de las cosas quietas, ¿no? Que destaca tanto en este cuento, ¿no? Ya esta cuestión no se produce, la quietud, ¿no? Énfasis sobre las cosas, ¿no? Es algo bastante interesante porque también aparece en una cuentista como Amparo Dávila, que también pone mucho énfasis en la naturaleza misma de los propios objetos, ¿no? Cuando pensamos en la teoría de los afectos, de affect, ¿no? Los afectos mismos que producen los objetos, que nos evocan los objetos, ¿no? En este caso, las antigüedades evocan este afecto neutro de la tranquilidad, del reposo, de esta no dialéctica, ¿no? Que tiene entre el amigo y yo, ¿no? El yo narrador, que solamente se da a través del túnel, del canal, del sueño, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos dos versiones bastante diferentes, ¿no? De lo que podría ser un sentido de la ansiedad, por lo menos, no sé si de la opresión exactamente, en el cuento de... consulado me parece que es un poco más claro, o podríamos interpretarlo de una forma más clara, también porque tenemos el personaje femenino. En el caso de un amigo, vería un poquito más complicado, pero también tenemos una ansiedad definitivamente con respecto a la posibilidad de la dialéctica entre un yo y un subconsciente. Rocío, Bien, por favor. sí, gracias. Pienso, la opresión es una de las posibilidades, ¿no? Hablamos de evasión, exploración, qué es lo que está pasando aquí. Y yo diría que en ambos casos, los personajes, estoy hablando de los personajes, en los cuales los escritores proyectan algo de sí mismos, ¿no? Pero los cuentos se sostienen solos y en este sentido los cuentos reflejan lo que probablemente muchas mujeres, y si no todas, ¿no? Pues, en esa época pueden estar sintiendo en la sociedad peruana o en ciertas partes de la sociedad peruana, que son, para mí son jornadas de autodescubrimiento. Y en esa jornada de autodescubrimiento hay autocuestionamiento, hay cuestionamiento y autocuestionamiento, ¿no? Descubrimiento de cosas que no había pensado y autodescubrimiento, ¿no? Y eso también se ve en otros cuentos de las mismas autoras, no solamente de estos dos cuentos específicos. Entonces yo iría por allí
como les expliqué en la sesión de lectura, es una hipótesis, hay que estudiarlo, hay que analizarlo para poder demostrarla y apoyarla, ¿no? Pero yo sí pienso que para mí es como un termómetro de lo que pudo haber estado pensando la mujer promedio en esas épocas. Y no estoy generalizando, generalizar es imposible, ¿no? Pero sí es un termómetro que me da pistas, ¿no? Ya. Entonces, sí, y volviendo voy a retomar la última pregunta que hiciste, Carmen, sobre cuál de los dos cuentos me gustó más y por qué. A mí me gustaron muchísimo los dos, eso lo he dicho varias veces, en diferentes espacios, ¿no? Me gustaron mucho los dos, pienso que están muy bien escritos, tienen muy buena calidad en cuanto a estructura, narratividad, tensión, suspenso, etcétera. Desarrollo de los personajes en tan poco espacio, ¿no? Que es uno de los desafíos del cuento, ¿no? Que no se quede en la superficie. Pero me quedé pensando en la pregunta cuando nos la compartiste hace unos días, y yo diría que entre los dos me inclino un poquito más, sin desmerecer al otro, me inclino un poco más por un amigo. ¿Por qué? Porque me gusta a mí como lectora, ahora estoy hablando como lectora, ¿ya? Me gusta mucho cuando el escritor, el autor juega con el narrador y el descentramiento del narrador, sobre todo si sabemos que el autor tiene un género, ¿no? Está asociado con un género social, es mujer en este caso, y plantea un yo narrador que es más difícil. Yo creo que es más difícil escribir cuento con un yo narrador que con un narrador de tercera persona o un narrador omnisciente, ¿no? Bueno, entonces se aproxima, plantea un narrador y a su doble, y los dos son masculinos, ¿no? Y para mí, ese trabajo, ese juego con los narradores que rompe con la idea tradicional de narrador, que es algo que también hacía Julio Cortázar, eso a mí me gusta, me satisface como lectora, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir entre los dos, me inclino levemente hacia Portocarrero por eso. No le quito mérito al consulado para nada, ¿no? Ya. María Ángela, también te hago la misma pregunta, ya que has mencionado. Solamente quiero acotar algo con Elena Portocarrero y también, si más adelante, como yo sé que ambas son escritoras, si les interesa Elena Portocarrero, ella también ha publicado cuentos. Lamentablemente, ella residió en España, no vivió mucho tiempo acá, y como una vez estábamos hablando con Rocío, publicaron allá. Sara María Larroburra escribió alguno de sus cuentos, La escoba en el escotillón, por ejemplo, fue reunido, y ahí está el cuento El Consulado, pero ellos escribieron en diferentes ciudades y la mayor parte de su producción está en la Biblioteca Nacional, pero lo publicaron afuera. Ahí hay varias hipótesis, como alguna vez comentamos con Rocío, de por qué se debe esto, y no solamente con estos casos, sino con otras escritoras del 50, que por ahí también están pasando desapercibidas, que ahí va la pregunta final. Pero con Elena Portocarrero quería mencionar el dato de que ella publicó en revistas, así, y ese cuento, un amigo, fue publicado en un suplemento, en una revista, porque ella solía publicar ahí. Es más, ni siquiera su foto, digamos, que se puede visibilizar para que vean. O sea, Sara María Larraburre, y ahí Rocío nos va a comentar con la pintura que va a mostrar, mal que bien fue visibilizada y por ahí se la ha connotado, se la ha descrito según sus rasgos físicos, pero a Elena Portocarrero no, ni siquiera a la justa consiguió una foto. Pero ella tiene un cuento que también lo analizamos en el otro proyecto, que era Literatura y Enfermedad, que era sobre la locura. En este caso, el mismo juego psicológico, les juro, el narrador era el mismo. O sea, creo que ella tiene algo, o sea, y lo sabe manejar muy bien en sus cuentos, que también sus cuentos son cortitos, si se han dado cuenta, son 3 hojas. Ese cuento que les menciono también se llama Insuficiencia Mental, que también fue publicado en el Dominical, y que también les puedo recomendar bastante, que ahí se puede manejar el juego psicológico, como dices, la ansiedad, pero yo siento que ahí hay un tema de enfermedad, que acá no lo he notado, o sea, no sé si se va a notar en este cuento, pero en el otro sí lo analizamos desde la enfermedad, ¿no? Habría que ver desde qué punto de vista y todo eso, pero sí, nada más para acotar eso. Y bueno, María Ángela, te pregunto a ti, ya que se lo pregunté a Rocío, ¿qué cuento te gustó más? ¿Qué te pareció más? ¿Por ahí te dejó algo? ¿No sé, te intrigó algo? ¿O
Cuéntanos, por favor, ya como para ir cerrando ya, y te escuchamos. Sí, bueno, a mí ambos cuentos me han gustado mucho, pero definitivamente me gusta más El Consulado. Porque me parece que es el cierre de un amigo es muy clásico, ¿no? Siento que tiene ciertos elementos clásicos muy cerrados en el caso de un amigo. Y el final es eso, ¿no? Cierra preciso, nos da la clave, nos dice, no, básicamente nos lo está diciendo, somos la misma persona. En el caso del consulado, el final me parece mucho más equívoco, mucho más cercano al surrealismo. Me hizo recordar mucho las pinturas de Leonora Carrington, ¿no? O de Remedios Varo, por ejemplo. Entonces, este lugar ambiguo, ¿no? Que se crea en este cuento, ¿no? Me parece que personalmente me resulta mucho más interesante. También el nivel estético, también porque es un cuento un poco más extenso, no tampoco demasiado más extenso, pero ligeramente más extenso, me parece que está más logrado a un nivel artístico, no a un nivel más estético. No esta diferencia estética entre el espacio de la opresión, el espacio de la libertad, me parece que tiene ciertas características que podría decir, no sé, son como geométricas, tienen cierto elemento quizás simbolista, o inspirado por ese tipo de corriente también pictórica, tiene un elemento muy pictórico, ¿no? Que eso es algo que a mí me gusta personalmente, ¿no? Sobre este cuento, ese elemento pictórico que lo hace distintivo, ¿no? Eso me parece que es algo también interesante del cuento, que es muy distintivo. El cuento de Portocarrero me parece que es ligeramente menos distintivo, ¿no? Si estuviera en una antología ambos, yo siento que personalmente, porque me gusta más, obvio, recordaría más el de La Rabiú, ¿no? Por estos elementos que me parece que son distintivos de esa narración y por este final intrigante, este final misterioso que nos provee nuestra salida, pero que a la vez está siendo empujada hacia ella y a la vez tenemos este cactus que la recibe, ¿no? El cactus la recibe con cierta violencia. Este final ambiguo es algo que a mí me parece muy intrigante, ¿no? Y es algo que a mí me despierta mucha curiosidad y que me parece que está mucho más abierto a la interpretación, que eso es algo que me gusta más de este cuento, sin duda. Wow, qué genial. Sí, justamente habíamos comentado desde un inicio que estaba relacionado y tuvo una influencia con las vanguardias, en este caso el surrealismo, y ahí, no sé, Juan, si nos puedes presentar ya como para ir cerrando el tema del cuadro de Sara María Larrabure, por ejemplo, su influencia ahí, quizás también con lo visual y lo pictórico, y además ella viajaba a Francia, o sea, tenía conexiones también tal cual, entonces por ahí tuvo influencias más directas que otras escritoras, tal cual. Y sí, efectivamente a mí también me pareció alucinante cómo un personaje se mete dentro de un cuadro que parece algo de Magritte, por ejemplo. Yo lo relaciono así con esos cuadros, ¿no? Que no distingues la realidad de la ficción. Y eso, este juego me parece súper, súper interesante también, María Ángela. Bien, entonces no sé si se pueda. A mí dice Juan que ya se está mostrando el cuadro ahí de Sara María Larrabure. Y ya con eso les voy a dar el pase para la pregunta final. Y ahí Rocío nos puede comentar un poquito más sobre ello. Y es ¿por qué ustedes consideran que estas escritoras, puede ser tanto Sara María Larrabure como Elena Portocarrero, o en general si hablamos de generación, ya que como hemos comentado en un inicio, había más escritores, digamos, visibilizados, pero en cuanto a narrativa, ¿por qué estas narradoras fueron muy poco estudiadas y quizás hasta el día de hoy, ¿no? No hay tantos estudios, les había comentado a Elena Portocarrero, no encontré casi mucha información, a no ser que simplemente esté ahí antologada o se hable muy poquito sobre ella. De Sara María sí hay investigaciones, pero igual siento que sus cuentos, por ejemplo, todavía faltan analizar, porque su novela Río Ancho sí tuvo una tesis que fue investigada y ahí lo cito, y también está en libre descarga, pero me intriga y también quisiera que ustedes por ahí si tienen hipótesis o algo, o también quieren sugerir otros nombres, también creo que sería como para ir reflexionando, ¿no? Como reflexiones final después de lo que hemos conversado, ¿no? Entonces, les doy la palabra a cualquiera de las dos y Rocío, ahí te digo que el cuadro se está mostrando de Sara María Larrabure. Sí, voy a hablar rápidamente del cuadro, que es, lo que voy a decir lo primero es anecdótico, que es cuando me dan la tarea, ¿no? De investigar sobre, leer estos cuentos y analizarlos para presentarlos. Bueno, busco información y si ustedes van a Google, al buscador de Google, y escriben Sara María Larrabure, lo primero que aparece es ese cuadro, ¿ya? Es muy difícil encontrar información sobre ambas. Y en un buscador de Google, por lo menos desde donde yo estoy, toda la primera página de resultados de Google, todos son relativos a este cuadro. Por eso me llamó la atención
Lo vi, el cuadro lo hizo Salvador Dalí entre 1961 y 62, pero está firmado en 1963, es decir, un año después de que Larrabiour fallece. Como verán, es un cuadro típico dentro del surrealismo, ¿no? De Dalí. El fondo, ese fondo de playa es muy usual en Dalí porque está reproduciendo la costa de Figueras, ¿no? Que es uno de sus espacios favoritos, ¿no? Y los colores, y si pueden ver el cuadro de cerca, yo sé que ahorita no pueden, pero se encuentra en la red, van a ver unos personajes o elementos como de sueño. Es un cuadro muy onírico, ¿no? Entonces me puse a investigar más porque me llamó mucho la atención. Y resulta que este cuadro es uno de muchos o de varios, no sé, quizá unos 10, que pintó Salvador Dalí en esta época por encargo, ¿no? Y todos son retratos de mujeres pudientes, ¿no? O de muy buena familia, quiero decir, de clase acomodada, que tenían los fondos para pagar, o, bueno, intelectuales, o famosas, ¿no? Y me puse a comparar los retratos de estas mujeres y tienen muchos puntos en común. Así que es muy interesante, repite elementos, ¿no? De otros cuadros de Dalí y no sé hasta qué punto, bueno, estaba influido por el precio del encargo, ¿no? Pero en fin, simplemente les quería mencionar esto, que cuando buscan a Sara María Larrabiour, y esto tiene que ver con la pregunta de la poca visibilidad de las autoras, de estas autoras, aparece este cuadro en primer lugar, y si buscan a Portocarrero, yo no encuentro nada. Aparte de lo que me compartió Carmen, yo no encuentro nada, ¿ya? Bueno, entonces, no sé, María Ángela, escucharte y luego quizá puedo hablar un poquito más de la invisibilización. Yo tengo una serie de hipótesis, pero ya. Sí, Adelante. bueno, claro. Hay varias cosas, ¿no? Que yo creo que definitivamente contribuyen a la invisibilización de esas autoras, ¿no? Primero, yo creo que lo más evidente son mujeres, ¿no? Eso yo creo que es lo más evidente, es simplemente lo que se cae de Maduro. En la década de 50 sí han habido mujeres escritoras, ¿no? Blanca Varela creo que es la más, ¿no? La más destacada. Sin embargo, hay sí un elemento importante que yo creo que es el segundo factor que contribuye a la invisibilización, que es mujeres cuentistas. ¿No? Hay una asociación, sin duda, de la mujer con la poesía lírica, con cierto tipo de poesía, especialmente con la poesía del cuerpo. ¿No? Si eres una mujer que escribe cuento, ¿no? Que escribe prosa, eso es un poco diferente. No es una mujer que escribe lírica, no es una mujer que escribe poesía del cuerpo, además, ¿no? Que por supuesto no tiene nada intrínsecamente necesariamente malo, para nada, es solamente que tiene que ver con una asociación dada por el género y por toda esta historia del lugar que tiene que tener la mujer dentro no solamente de la sociedad, sino también dentro de la literatura. ¿No? El tipo de textos que son permisibles para la mujer, ¿no? Una vez que se le permite, ¿no? Entre comillas, a la mujer entrar en el ámbito de las letras, ¿no? Que ya es una provocación en sí mismo, ¿no? Si pensamos un poco en Gilbert y Stuart, ¿no? El lápiz en sí mismo, el lapicero, la escritura, es una tiene que ver con una inscripción, con la idea de inscribirse, ¿no? En la historia, en la literatura, en la página en blanco. ¿No? La idea de que la mujer, que siempre ha sido históricamente lo pasivo, no pueda inscribirse, ya es una provocación en sí misma. Pero si además pretende narrar, ya es una doble provocación, no es simplemente una cuestión poética, lírica, simbólica, sino que es contar una historia, contar algo en particular que ya se vuelve algo que no encaja, ¿no? Que no encaja con el modelo del ángel del hogar, que encaja con el modelo de mujer no paradigmático. Yo creo que allí tenemos esos dos elementos que juegan muy en contra de esas dos escritoras, que además, como ya hemos dicho bastante, ¿no? Rocío ya lo dijo también, que son dos escritoras acomodadas, ¿no? Teniendo en cuenta eso también, ni siquiera así han podido, digamos, sobrevivir demasiado bien, ¿no? al castigo del tiempo, ni siquiera siendo dos mujeres acomodadas. Otro elemento que yo creo que es fundamental aquí es que es Perú, ¿no? Es un país particularmente misógino,
que tiene una historia de atravesada por la misoginia, que aún la vemos aún hoy en día, ¿no? Es lamentable, realmente es un país nuestro país está muy caracterizado por este elemento, ¿no? Y eso yo creo que lo refleja muy bien en lo que comentó Rocío, el tema del sufragio, ¿no? Lo tardío que fue el sufragio femenino en el Perú tiene ecos aún, yo creo, hoy en día, ¿no? En el tratamiento de la mujer peruana en general. Estas cuestiones no son casuales, ¿no? Entonces yo creo que estos tres elementos en combinación juegan efectivamente en contra de estas dos autores. Sí, yo creo que coincido totalmente con María Ángela. Primero hay una doble marginación por el género social, o sea, son mujeres que escriben, son mujeres, uno. Dos, el género en el que escriben, porque María Ángela lo ha explicado muy bien, la escritura de autoras, la escritura esperada de autoras es poesía, ¿no es cierto? Y poesía lírica. Y cuando entran a narrativa es más difícil. Las pocas que entraron, que entran o que están en el canon, ¿quiénes están en el canon de la literatura peruana? Clorinda Mato de Turner, que son del siglo XIX, Mercedes Cabello de Carbonera, que sufrió tremenda persecución en su época, ¿no? Porque sus ideas eran de muy avanzada. Ellas son narradoras, pero son novelistas, ¿no? También escriben cuentos, pero son conocidas por su novela. Pero el tercer criterio de marginación es dentro del género específicamente trabajar en lo que no sea realismo, ¿no? Porque a Clorinda Mato de Turner y a Mercedes Cabello de Carbonera se le conoce por novelas realistas, ¿no? O indigenistas, o que entran en esas ideologías literarias, no sé cómo llamarlo. Sin embargo, Clorinda Mato de Turner tiene sus cuentos, a fines del siglo XIX tiene sus cuentos que ella llama fantasía. Me acordaba lo que acaba de contarnos María Ángela, cómo se llama el género en Estados Unidos, ¿no? Fantasía, los llama fantasía y luego, bueno, ahora se está rescatando a Lastenia Larriba, que escribe cuentos insólitos de fantasmas a principios del siglo XX, ¿no? Pero no forma parte del canon, ¿no? Entonces, es una triple marginación, porque ya es difícil lograr publicar libros de narrativa en estos temas, ¿no? Insólito, fantástico, weird, lo inusual, terror, horror, etcétera, ¿no? Por alguna razón se asocian con plumas masculinas. Y sí, yo también estoy de acuerdo con María Ángela, lamentablemente, porque lo podemos comparar con lo que sucede en otros países de América Latina, ¿no? Hay misoginia y hay machismo en el mercado editorial peruano. Es tremendo, ¿no? Y lo podemos ver en los concursos literarios. Los concursos literarios que te dan, digamos, un buen premio económico, ¿no? Yo he sido jurado de premios literarios en Perú y de narrativa breve. Y yo tenía mucha curiosidad de ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque siempre todos los ganadores son hombres o han sido hombres. Y para mi decepción, en ese proceso me doy cuenta de que la cantidad el volumen de cuentos sometidos por varones que tienen buena calidad literaria, que llegan al final, es significativamente mayor que la cantidad de cuentos sometidos por mujeres, ¿no? Y no se conocen las identidades hasta el final. Estoy hablando de los últimos 20 selecciones, los que quedan al final, ¿no? De 2000 quedan 20. Estoy hablando de esos 20, ¿no? Y esos 20 cuando se da cómo se otorga el premio, se revelan los nombres y ahí es que te enteras, ¿no? Y eso para mí fue, debo decirlo, desalentador, ¿no? Porque yo pensaba que había una parcialización de lectura, pero
además de que tal vez eso exista entre los jurados que están tratando de adivinar si es un hombre o una mujer detrás de un seudónimo, pero sucede esto, ¿no? De que no hay un suficiente volumen y de escritura o de plumas femeninas, no me gusta llamar escritura femenina, esa es otra discusión. Entonces te preguntas por qué. ¿Por qué sucede eso en el Perú? Y no sucede en otros países de América Latina, ¿no? Y eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con lo que estamos tratando aquí, todavía el modelo del ángel del hogar, la expectativa de la mujer, la expectativa social de la mujer, el tiempo, porque ustedes saben, María Ángela lo sabe muy bien, escribir toma tiempo, ¿no? Tiempo sin interrupciones. No solamente para crear, sino para luego revisar el texto, porque hay que revisar el texto hasta que tú, autora, estés satisfecha con el texto, con el cuento en sí. Ya, entonces, el tiempo es un lujo, ¿no? Y yo me atrevo a decir que las mujeres en el Perú tienen mucho menos tiempo que los varones, probablemente, ¿no? Por una serie de condicionamientos sociales. Así que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Ya. Gracias. A ver, estoy prendiendo mi micro. Creo que hay un tema de conexión. Bueno, agradecerles tanto a ti, María Ángela, como Rocío, por la participación. Muchas gracias. Incluso podemos hacer quizás una mesa más contemporánea sobre lo fantástico y lo insólito. Ya contigo, María Ángela, como escritora, sé que tú tienes otra perspectiva y que también seguramente compartes con estas escritoras, que seguro lo has visto en el medio, quizás ahora ya no tanto como hace 50 años, 40 años, pero creo que aún hay problemáticas que persisten. Sería interesante también conversar contigo también sobre eso. Y bueno, este proyecto es un rescate, como ya lo saben. Hemos intentado en este segundo periodo abarcar a Sara María Larrabur, Elena Portocarrero, pero seguramente hay más escritoras que aborden estos temas. Disculpen, el próximo periodo que va a haber una sesión de lectura y taller sobre Leila Bartet y sobre Rocío Silva Santisteban, que también ahí vamos a analizar sus cuentos, y después seguirá Yeniva Pacheco. Es Karina Pacheco. Hay un problema de conexión. Yeniva Fernández. Eso está programado para los meses de octubre y noviembre. Bien.